¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo una semana más en Aquí hay Cantera, el programa por y para la cantera. Y hoy hablaremos de muchísimas cosas. Veremos muchísimos partidos, muchísimos goles, buenas jugadas, buenas paradas también y un poquito el resumen de lo que ha dado de sí este pasado fin de semana. Y después nos pondremos ya, pues vamos a decir, más colegiados, más árbitros, porque hoy la tertulia va a girar en torno a eso, a los árbitros, porque arrancó la temporada y bueno, estamos viendo un poquito de todo, ¿no? Un poquito ya en las gradas cosas que no nos gustan, estamos viendo, entonces quiero pulsar pues la opinión también del comité arbitral que nos diga, estos árbitros que están ahí a pie de campo todos los fines de semana, que nos digan cómo está arrancando esta temporada, si vamos bien, si vamos mal, si ya han tenido que sacar muchas tarjetas, muchas expulsiones, todas estas cosas habituales de un partido, porque hay que recordar que los árbitros al final siempre son esa parte fundamental, ¿no? Que si el árbitro no llega, pues no empieza el partido. Por lo tanto, son tan importantes o más incluso que un balón, porque balones hay muchos, árbitro en cada partido hay uno. Y por lo que me están contando, yo creo que necesitamos más árbitros. Entonces nos contarán todo esto porque están ahora justo, quedan pocos días o pocas semanas para que sean los exámenes de los que están ahora ya haciendo ese curso de árbitros. Así que no quiero perder mucho más tiempo. Saludamos ya a Raúl Casal. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Árbitro de Primera Futgal. Sí. Bien. Jimena Arenas, árbitro de Segunda Futgal. ¿Qué tal? Bienvenida. Sí, yo creo que ya habías venido la pasada temporada por aquí. Sí, estuve por aquí, sí. Y bueno, hablaremos, y hoy venís con el jefe, con el delegado de la CTA de Vigo, Cristian Vázquez. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido. Buenas tardes, gracias. Oye, hoy vamos a hablar un poquito del arranque de todo esto y bueno, y de esos cursos, ¿no?, que estáis ahora dando para que están ya próximos los exámenes, porque yo creo que siguen haciendo falta árbitros, ¿no? Hablaremos de eso después, pero siguen haciendo falta árbitros. Siempre hacen falta, la competición lo demanda, la delegación de Vigo lo demanda, al final hay mucho partido, cada vez hay más, cada año vemos que hay más equipos que se forman y por supuesto nosotros tenemos que estar a la altura. Bueno, pues después hablaremos en la tertulia con balón y ahora vámonos ya con el día después. Toyota Breogán patrocina esta sección. Arrancamos el repaso semanal por la categoría prebenjamín en el campo federativo de Coyan, donde se enfrentaban Casablanca y Castrelos B. El Casablanca, quinto en la tabla, recibía a un Castrelos que llegaba a Coya en octava posición. Partido entretenido, como pasa siempre en la categoría prebenjamín, con alguna jugada ya destacada a estas edades. Y el lema que tanto nos gustan Aquí hay Cantera, todos a una. Desde luego que la pasión por el fútbol a estas edades es enorme. Al final de esta contienda, los puntos se quedaban en el Federativo de Coya en el casillero del San Roque Casablanca. Cambiamos a categoría Benjamín y nos vamos al Baltasar Pujales. Allí Bouzas B y Choco C, primero y cuarto respectivamente, llegaban empatados a puntos y con ganas de deshacer las tablas en la clasificación. De esta manera se veía un juego muy fluido y con ganas de gol en el Pujales, que como sabéis está viviendo épocas de cambio en la dirección del club, dirigido ahora por una junta gestora a la que por momentos se le acumula el trabajo. En estos momentos deben afrontar cambios en el campo por su remodelación y no podrán usar ni vestuarios ni gradas, claro, y eso a ras de campo se nota. Ánimo y que lo lleven bien, al menos con las mismas ganas que ahora. Ya centrándonos en el partido, empezaba mandando el Rápido, que ya tenía una oportunidad, y un gol a poco de empezar el partido por medio de Rodri, que enlazaba una buena volea. Y casi sin reponernos llegaría el segundo de los aurinegros por medio de Leo. La presión era constante sobre la meta del Choco y de nuevo a balón parado, Leo marcaría el tercero para el Rápido. Al final del partido los puntos se quedaban en casa con el casillero del Rápido.
Y seguimos en el Pujales, pero ya en otra categoría. Turno ahora para los alevines, una categoría muy poblada en esta temporada. El Rápido de Bouzas D recibía al Cristo Victoria B. Los aurinegros, ya con 6 puntos en el casillero, estaban un poco más cómodos que los visitantes, que llegaban a Bouzas aún sin puntuar esta temporada. Se veía un partido intenso, con jugadas de ambos conjuntos muy trabajadas y con buen fútbol. Y continuaban pasando los minutos en el césped del Pujales y se originaban ocasiones como esta del Rápido, que al final no tenía consecuencias en el marcador. Después de una buena jugada desde la banda, el Rápido se adelantaba en el marcador por medio de Mauri, y de nuevo una buena ocasión para los del Rápido, que no tenían consecuencias para el marcador. Al final el partido se lo llevaría el Rápido. Seguimos en categoría Alevín en el campo del Meixoeiro, donde tenía lugar un encuentro en el que se enfrentaban el Lavadores A y el Celta Academy B. Dos equipos separados por 6 puntos que nos ofrecían un juego con buen fútbol y muy intenso para la categoría. Juego muy abierto todo el partido, con ocasiones en las dos áreas, lo que a la postre originaría el resultado final de empate a 3 goles y puntos. Y sin movernos del Meixoeiro, asistíamos a otro interesante partido de categoría Alevín que enfrentaba al Lavadores B y al San Miguel. Llegaban separados por 4 puntos de ventaja a favor del San Miguel, lo que propiciaría que el Lavadores saliera muy pronto al ataque y dejaban huecos que los jugadores del San Miguel aprovechaban para marcar. Con los nervios a flor de piel, los cuerpos técnicos se calentaban un poco y la grada increpaba al colegiado, que ponía orden al banquillo y también a la grada. Un 10 para Yago Prieto, colegiado de este encuentro. De esta manera sería el San Miguel el que se llevaría los 3 puntos en juego. Más alevines, categoría reina en el programa de hoy. El campo paíño de Navia, allí el Alerta Navia y el Rápido de Bouzas B se medían en un encuentro que a priori se veía igualado. El Rápido primero en la clasificación y el Navia segundo ofrecían un buen juego con fútbol intenso y pases cortos. Y sería el Alerta el que tendría la primera ocasión de gol, pero sin consecuencias para el marcador. El partido arrancaba loco, con mucha presión y con subida al área rival constantemente. Los dos equipos avisaban de sus intenciones. Pero en esto del fútbol las intenciones son buenas, pero mejores son los goles, y después de una buena jugada del Rápido llegaba el primero del partido para los aurinegros en Navia. Y de nuevo 2 oportunidades para el Alerta, que no conseguía perforar la red del Bouzas. Al final de la contienda los puntos se quedaban en el paíño, con la victoria del Alerta de Navia. Y en ese mismo escenario, el Navia C de alevines recibía al Coruxo D, segundo y octavo clasificado del grupo respectivamente, que nos ofrecía un partido muy de tú a tú en los primeros compases. Se creaban buenas jugadas por parte de los dos conjuntos y se veía un partido muy táctico, tranquilo y con pases cortos. El Coruxo elaboraba un buen juego con esos pases cortos, pero no llegaba en la definición. Sería en la siguiente jugada en la que el Coruxo se adelantaría en el marcador, y el juego con ese tanto se abría un poco más y ya se creaban huecos en ambas formaciones, que seguramente aprovecharía alguno de los dos equipos. El Coruxo se metía durante unos minutos constantemente en el área del Alerta con ocasión de gol, y parecido al anterior gol, después de un caos en el área del Alerta llegaba otro tanto para el Coruxo. De esta manera los puntos caerían del lado de los jugadores de Fragoselo. El Coruxo se llevaba en la mochila esos 3 puntos. Y ya para cerrar la categoría Alevín nos vamos al Federativo de Colla para un interesante partido entre el Peñasco y el Victoria. Los de casa 15º y los visitantes 12º traían hambre de fútbol y goles. Ya en los primeros compases de juego se veían intenciones, pero la diferencia de gol en este encuentro a favor del Cristo de la Victoria hacía que se llevasen los 3 puntos. El campo federativo de Colla acogía un interesante partido entre el Peñasco B y el Cristo de Victoria B de categoría infantil. Empatados a puntos, el Peñasco 9º y el Cristo Victoria 8º por la diferencia del gol average. Los dos conjuntos salieron muy enchufados y en los primeros minutos eran constantes las subidas de área a área con mucha presión e intensidad. De esta manera, las contras podrían ser letales, como en esta ocasión para la Victoria.
Y claro, de tanta presión llegaba ese primer tanto para el Victoria por medio de Yago Riguán. Se notaba en el campo que los dos habían llegado a este partido empatados. Los dos peleaban por igual los balones, pero con el gol de ventaja. Ahora el que tenía más presión en el campo era el Peñasco, y eso puede pasar factura con todos los minutos que quedaban de partido aún. La intensidad y presión seguían en el Federativo. Fruto de esa presión, el Peñasco lo intentaba sin consecuencias en el marcador. Al final de la contienda, empate y reparto de puntos en un interesante partido. Nuestro siguiente partido nos lleva al campo de Abouza, partido de infantil segunda futgal entre el Colla y el Salvaterra. El Salvaterra, con 2 victorias locales y 2 visitantes, tenía enfrente al conjunto el Colla con solo una victoria local. Aparte de los números, el resultado era lo de menos. Lo importante era el juego de los dos equipos que estaban fabricando sobre el césped de Abouza. De esta manera, los puntos se caían del lado de los jugadores del Condado, el Escuelas Deportivas Salvaterra. Seguimos en categoría infantil, primera futgal, partido muy interesante en el campo de Gándara, en Valladares. El Valladares recibía al Santa Marina B, un encuentro importante para los dos conjuntos. El Valladares segundo en la clasificación y el Santa Marina tercero, y querían los puntos para su casillero. De esta manera ofrecían un muy buen juego, intenso, con subidas constantes al área rival, después de ver un buen juego también en Gándara. El resultado era favorable para el Santa Marina por diferencia de 2 goles. Seguimos en categoría cadete y lo hacemos ahora desde el campo del Montecastelo. Los colegiales del Montecastelo recibían al Teis A. Partido intenso sobre el césped, lo que a la postre originaría goles y buen fútbol. Al final de la contienda, los puntos caerían del lado de los del Teis, que por diferencia de un gol se llevaban el partido y por ende los 3 puntos en juego. Seguimos en categoría cadete, sin duda una categoría muy interesante, con buen fútbol y muy divertida. El escenario en esta ocasión era el campo de Asrelfas. El Moledo A se situaba cuarto en la tabla clasificatoria, mientras que el Balaídos llegaba segundo, con ganas de seguir aumentando ventaja en esa tabla. De esta manera se veía un juego muy intenso sobre el césped de Asrelfas, en donde los dos equipos fabricaban un muy buen fútbol, pero lo que cuentan son los goles, y al final de la contienda esos goles los había puesto en mayor número el Balaídos. Por consiguiente, los puntos se iban de Asrelfas para el equipo verde del Balaídos. Y terminamos repaso a la categoría cadete de primera futgal en el campo de Amina, con un partido entre el Rápido de Pereiro y el Mos. Los de casa, segundos en la tabla clasificatoria, jugaban cómodos, mientras los jugadores del Mos, 12º en la tabla clasificatoria, tenían que echarse a la espalda el partido, por lo que habría muchos huecos y creaban ocasiones para el equipo rival. Después de unos interesantes minutos de juego llegaron los goles y por ende los puntos, que en esta ocasión iban para el casillero del Rápido de Pereiro. Y seguimos en categoría juvenil, tercera futgal, grupo 1, partido entre el Colla y Cabral en el campo de Bouza. El Colla 11º recibía al Cabral 14º en la tabla, 2 conjuntos con muchas ganas de hacer buen fútbol y sobre todo con ganas de gol. Los de Cabral llegaban a Colla todavía sin puntuar y encima, debido a las lesiones de última hora, llegaban a Bouza con 8 jugadores. A pesar de esto y la goleada en contra, incluso un penalti, daban la cara dignamente en esta primera parte del encuentro. Sería ya en la segunda parte cuando se decidía suspender el partido y se otorgaban los puntos al Colla. Nos vamos al Paíño de Navia con un partido de juvenil preferente futgal entre el Alerta Navia y el Valladares. Los de casa, terceros en la clasificación, recibían a un Valladares que se encontraba 11º en la tabla clasificatoria. Con estos números se preveía un partido intenso, con mucho juego y buen fútbol, y no defraudaron ninguno de los dos equipos durante los 90 minutos. Aunque el Valladares no conseguía marcar, aguantaba el tirón del partido ofreciendo un buen fútbol. Al final de la contienda, goles y puntos para los de casa, el Alerta de Navia, que continúa escalando posiciones.
Como ya os habíamos dicho, en esta temporada íbamos a prestar más atención a diferentes categorías. En esta ocasión nos vamos al campo San Esteban de Beade para asistir a un encuentro senior tercera Futgal. El Descanso Sampaio, equipo de casa, recibía al Cabral. Los de Cabral llegaban 17º en la clasificación, mientras los Sampaio eran 15º. Con estos números se preveía un partido muy igualado y así eran los primeros minutos. Después ya se hacía con el partido el Sampaio, que ganaba y se llevaba los puntos, a pesar de que los jugadores del Cabral lo intentaban hasta el minuto 90. Y un poco más de senior en Aquí hay cantera, turno para la categoría femenina de segunda Futgal Grupo 2. El campo de Agándara acogía el domingo por la mañana un interesante encuentro entre el Valladares y el Porriño Industrial. Las de casa, sextas en la tabla y con 6 puntos, recibían a un Porriño que llegaba a 14º y todavía sin puntuar. Números dispares, pero que en el campo se hacían otra lectura, con un juego más igualado y con ocasiones. El partido y los goles se ponían en marcha con un penalti a favor del Valladares que transformaban en gol. Pero el fútbol no vive de ocasiones y llegarían más goles en mayor cifra del lado de las jugadoras del Valladares, que se acabarían llevando el partido y también los puntos. Pues qué montón de goles hemos visto esta semana en Aquí hay cantera, y los que no hemos visto nosotros, o sea, porque hay goles para dar y tomar. También los hubo en el partido de la jornada que vamos a ver a continuación en la categoría cadete primera Futgal entre el Coruxo y el Chapela. Vamos con el partido de la jornada. Esta semana en Aquí hay cantera viajamos a Fragoselo para asistir a un partido de cadete de primera Futgal entre el Coruxo C y el Chapela. Dos equipos muy homogéneos que llegaban a Fragoselo con ganas de puntuar. El Coruxo a estas alturas de la temporada con una diferencia de 6 puntos con el Chapela y se planteaba un partido serio, sin contemplaciones, ya que los puntos en Fragoselo se venderían muy caros. El Chapela venía con ganas de puntuar y de atajar distancias y así seguir subiendo puestos en la tabla clasificatoria. Paulino Laje, entrenador del Coruxo, ponía a Iker Davila bajo palos, Tiago, Eric, Yago Peña, Álvaro, Adrián, Mateo Castro, Manu Rodríguez, Adrián Márquez, Aarón Vázquez y el Capi, Xian Yago. Por su parte, Miguel Domínguez, míster del Chapela, formaban portería con Miguel Díaz, Brais Hermida, Iván Algarate, David Castañeda, Adri Conde, Mateo Juncal, Marcos Parente, Iker Docampo, Sandro Ulloa, Martín Covelo y el capitán Pedro Cha Alonso. Pitaba la contienda el colegiado Alejandro González con una buena actuación en Fragoselo y sabiendo imponer su autoridad con mucha mano izquierda, llevando los problemas al mínimo. Lo dicho, buen partido del colegiado. Ponía el balón en juego el Chapela sobre el césped de Fragoselo con una buena temperatura para practicar fútbol y primer acercamiento al área por parte del Chapela sin consecuencias. El Coruxo hacía lo propio y atacaba sobre la meta del Chapela insistentemente sin consecuencias en el marcador. Y después de una buena jugada y un buen desmarque desde medio campo llegaría el 0-1 para el Chapela por medio de David Castañeda. El Coruxo se recomponía y mandaba un aviso sobre la meta defendida por Miguel Díaz. El partido se volvía loco por momentos y el Chapela sacaba petróleo en el área del Coruxo con el segundo gol en el marcador, en esta ocasión de las botas de Adrián Conde. Con más de un cuarto de partido consumido podía pasar de todo, ya que las subidas al área rival eran constantes. También a balón parado se generaban ocasiones, pero en este caso sin consecuencias para el marcador. Ahora sí, el Coruxo necesitaba situarse en el campo. Los dos goles del Chape le bajaron un poco la moral y podrían encajar el tercero, ya que se estaban creando muchos huecos, lo que originaba nuevas opciones de gol y, como si hubieran escuchado esta crónica, los de Fragoselo tenían dos oportunidades, una de ellas a balón parado. Seguía el Coruxo y a balón parado de falta marcaba Xian Lago poniendo el 1-2 en el marcador. Pero a pesar de la presión, el Chapela seguía en el partido y con una buena ocasión y otra más para el Chapela. Esto es un no parar. Desde luego, vaya primera parte nos ofrecieron los dos equipos. Un fútbol de 10 con goles y buen juego.
Arrancaba la segunda parte de la misma manera que la primera, con buen ritmo, y empezaba de nuevo mandando el Chapela, y pronto marcaría el 1-3 David Castañeda. El Coruxo ponía buen juego, pero eso no bastaba. El Chape, por su parte, ponía juego y ponía intención, y visto lo visto, hoy en Fragoselo era lo que funcionaba. Sin duda, los chapeleiros destaparon en este partido el tarro de las esencias de gol, y después de una buena jugada, un paradón de Iker Dávila, portero del Coruxo, llegaría el 1-4 para el Chapela, materializado por Adrián Conde, que hacía doblete en este encuentro. Un gol que, lejos de sentenciar el encuentro, hacía que los dos equipos se vinieran más arriba y, claro, más huecos, más jugadores fuera de su posición y más posibilidades. Quedaba por jugarse la mitad de la segunda parte cuando, después de una buena cabalgada desde medio campo, Xian Lago anotaba para el Coruxo el 2-4 y el segundo en su cuenta particular. Y con las altas temperaturas que estamos sufriendo estos días en Vigo, se paraba el partido para una pausa de hidratación. Se reanudaba a falta de 18 minutos para cumplir el tiempo reglamentario y, de nuevo, juego, ritmo y mucha presión. De momento, ninguno de los dos equipos daban por bueno el resultado y era ahora el Coruxo el que ponía a prueba a Miguel Díaz, meta del Chapela, que tenía una buena intervención. Aún quedaría tiempo para que el Coruxo siguiera recortando distancias, poniendo el 3-4 definitivo por medio de Manu Rodríguez. Después de un gran partido por parte de los dos equipos, los puntos se los llevaban los de Chapela y se ponía a 3 puntos de los de Fragoselo. Mucho trabajo, pero al final el Chapela se lleva los 3 puntos. Sí, 3 puntos muy difíciles, que el partido estuvo muy tenso, tuvimos un amigo lesionado, estuvo un partido muy difícil, al final sacamos 3 puntos y muy bien, muy contentos. Bueno, hay que destacar que tanto vosotros como el Coruxo, hasta el minuto final, estuvisteis ahí dándolo todo. Al fin y al cabo, esta liga estamos en primera, este año se sufrió todos los partidos y los partidos cada vez son más tensos, los equipos están más entrenados, hay que ir muy fuertes a todos. Bueno, ahora tenéis al Coruxo a 3 puntos, ahí a tiro de piedra. Puede pasar cualquier cosa porque estamos a principios de temporada, aún no sabemos los equipos que son muy buenos, muy malos, aunque no hay porque estamos en primera. Mucho trabajo, pero bueno, los 3 puntos para casa. Sí, los 3 puntos se vinieron para casita, para la parada, el Chapela. Y bueno, a ver, fue un partido muy disputado, pero aunque nos estábamos muy cansados, que se notó mucho, aún conseguimos aguantar los 3 puntos a pesar de su último empuje del Coruxo. Bueno, ¿esperabais al principio de plantarle tanta cara al Coruxo? Os traía 6 puntos de diferencia. Sí, pensábamos que era un equipo muy fuerte, muy duro, muy bien trabajado, porque sabían mover la bola, pero con fuerza y con mucha pasión, pues conseguimos ahí sacar los 3 puntos en su campo. Bueno, nos hacían falta 10 minutos más casi para empatar el partido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, un partido muy intenso, ya sabíamos que iba a ser duro, nos estuvimos preparando en esta semana, pero bueno, no se pudo porque tuvimos algunos fallos que otros, pero bueno, no estuvo mal el partido. Bueno, una pena porque os podíais haber puesto a 9 puntos del Chapela y ahora habéis quedado a 3, claro. Ya, claro, pero bueno, aún estamos a principios de temporada y esto hay que darle la vuelta a mitad de temporada. Bueno, Capi, lo intentasteis por tierra, mar y aire, pero no pudo ser. Ya, la verdad era un rival muy competitivo, muy fuertes. Intentamos hacer lo que pudimos, pero al final no salió. Hasta el último minuto estuvisteis ahí intentándolo, ¿no? El Chapela al final se encerró y era casi imposible entrar. Ya, la verdad que es un equipo con muy buena defensa, muy competitivo, y contra estos equipos es muy igualativo y tiene que ser lo que Dios quiera. Nos hemos dado cuenta que el Chapela corre mucho, hace falta correr en primera, ¿no? Sí, muchísimo, hay rivales muy duros y corren mucho todos. Bueno, y ahora que a seguir remontando puestos. Sí, queda mucha temporada, al final acabamos de empezar y vamos a hacer lo que podamos para quedar lo más arriba posible. Pues sí, cada día nos gustan más las entrevistas, ¿no?, con los jugadores porque, bueno, los coges ahí recién terminado el partido y te pueden decir cualquier cosa. Al final son comedidos casi siempre, pero cualquier día nos llevamos la sorpresa. Vámonos ya con la mejor jugada. Y la jugada del fin de semana, partido Coruxo-Chapela, ponía el balón en juego el Chapela y el Coruxo insistía. Y después de una buena jugada y un buen desmarque desde medio campo, llegaría el 0-1 para el Chapela por medio de David Castañeda, en la que sería para nosotros la mejor jugada de la jornada.
Y vámonos ya con el gol de la semana. Mismo partido, Coruxo-Chapela, los dos conjuntos que ofrecían buen fútbol en Fragoselo, en un partido que daba para mucho, en juego y a balón parado. Precisamente a balón parado llegaba de las botas de Xian Lago, lo que a la postre sería el gol de la jornada en Aquí hay Cantera, y el primero de su equipo. Y seguimos en el mismo partido, mejor jugador. Coruxo-Chapela, dos equipos muy homogéneos que llegaban a Fragoselo con ganas de puntuar. Todos daban el do de pecho, pero el capi, Xian Lago, aparte de ponerle ganas de marcar goles, animaba a sus compañeros y tiraba del equipo como un buen capi que es. Y vámonos ya con la mejor acción. Y la mejor acción en el Meixueiro, que asistíamos a un interesante partido de categoría Levín que enfrentaba a Lavadores B y al San Miguel. Con los nervios a flor de piel, los cuerpos técnicos se calentaban un poco y la grada increpaba al colegiado que ponía en orden al banquillo primero y después también a la grada. Un 10 para Yago Prieto, colegiado del encuentro. Y vámonos ya con el rookie de la semana. Campo Baltasar Pujales, categoría Benjamín, Bouzas y Choco. Se veía un juego muy fluido y con ganas de gol en el Pujales. Empezaba mandando el Rápido, que ya tenía una oportunidad y un gol a poco de empezar el partido por medio de Rodri, quien lanzaba una buena volea, y este para nosotros sería el rookie de la semana. Tremendo el gol de Rodri, este Benjamín del Rápido. Bueno, ¿qué os parece si hacemos un breve parón para unos buenos consejos publicitarios y volvemos en minuto y medio? No toquéis el mando a distancia. Descubre la nueva modalidad urbana según Peugeot, una amplia gama de scooters. Pásate a probar nuestras novedades. No pierdas tiempo y disfruta con nuestra Tweed, la Django, la Metrópolis y la revolución del scooter, el XP400. Te están esperando en Anca. Pásate por calle Seara 62. Vigo, Anca, tu concesionario Peugeot Motorcycles. Pues ya estamos de vuelta en Aquí hay Cantera, y antes de dar paso a la siguiente sección os tengo que recordar, porque me estáis preguntando muchos estos dos últimos fines de semana por los campos. Sí, aquí está, por ejemplo, el balón que vamos a sortear de la Copa de la Reina que usó en la Copa de la Reina el Sárdoma, las dos camisetas también, en nada pondremos en marcha ese sorteo, con el fin de que se sortee en la época de Navidad, antes del parón, ¿no? Y también supongo que a finales de noviembre os daremos ya más datos del sorteo de la moto. ¿Os acordáis? La moto que tanto hemos hablado en el verano, la Ciclón, el scooter de 125 de nuestro patrocinador Anca,
que entre ANCA, Aquí hay cantera, y esta casa Televigo, pues van a sortear y os va a tocar seguramente alguno de los que estáis ahí, y después os veremos en los campos con ella. Así que sigue todo en marcha. Lo que pasa es que, bueno, esto de los sorteos, la idea nos vino y ahora se está haciendo todo el tema legal para hacerlo como hay que hacerlo, y en breve os iremos contando, tanto por aquí como en las redes sociales donde están las bases, de cómo hay que hacer para participar y llevarse las camisetas del Celta, el balón y, por supuesto, también la moto. Así que ya lo sabéis, tranquilos, que para enero alguno va a tener moto nueva, otro un balón y alguno, pues, camisetas del Celta. No hay problema, está todo ok y en marcha. Vámonos ya con la tertulia con balón. Ahí tenéis, calle Seara 62, Anca. Ahí podéis ir a ver la Ciclón 125, la que se va a sortear aquí, en blanco. La vamos a sortear en blanco. Así que podéis pasaros por ahí y verla. Bueno, estamos ya aquí de nuevo en la tertulia, colegiados. Vamos a empezar con Raúl, ahí que lo tengo a mi derecha. Raúl Casal, árbitro de Primera Futsal. Bueno, ¿cómo está arrancando la temporada, Raúl? La verdad que bastante bien, solo llevo 2 partidos de Primera Futsal, pero lo que viene siendo, para mí también es una nueva categoría y de momento bien, también me permite arbitrar más partidos como puede ser el juvenil preferente o cadete, lo que era la antigua gallega. Sí, subir. Y muy bien, la verdad que el arranque de temporada... Bastante. Bueno, Jimena, ¿cómo está arrancando la temporada? ¿Tú sigues en Segunda Futsal? Bueno, no, yo ascendí. Ah, ¿también ascendiste? Sí, subí a Segunda, entonces, bueno, pues muy ilusionada. Ah, bueno, tú estabas... Ah, vale. Sí. Y entonces, pues nada, con mucha ilusión. Llevo también 2 partidos de Segunda y pues con ganas de seguir pitando más el resto de la temporada. ¿Y se nota mucho el cambio, no? Sí que se nota. Corren más, un poquito más, claro, juegan y más. los de primera un poco más. Claro, cada vez más, pero sí. Bueno... sí que se nota un poco, pero bueno, por eso hay que seguir entrenando y esforzándose para poder seguir el ritmo también. Bueno, Cristian, el delegado de la CTA en Vigo, la delegación de Vigo, ascienden los árbitros, van. Vamos situando a los árbitros más allá de, como digo yo, del Alto de Puixeiros, ¿no? Esa es la idea. Eso es la idea, ¿no? Esa es la idea, la cantera. Estamos fabricando buena cantera también en árbitros, exactamente, ¿o no? Esa es la idea, la juventud que viene detrás son los que son el futuro. Al final... Ellos, ya ves, son 2 recién ascendidos, como tenemos muchísimos este año, por suerte. Gente que se prepara físicamente, teóricamente, en los campos de fútbol da la talla y, por supuesto, que al final son el futuro, que hay que estar pendientes de ellos diariamente. Es que, como decía yo antes, ¿no? Claro, la gente da por hecho que es que el árbitro, claro, es que el árbitro al final es un jugador más del campo, solo que en vez de darle al balón, hace que se cumpla la ley y las normas. Correcto, ¿no? Al final es lo que es, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, ¿por qué a veces no se increpa, solo se increpa al árbitro? Porque hoy hemos visto que hemos dado la mejor acción a un colegiado, y no porque hoy vinierais vosotros aquí, sino porque pasa y nosotros el lunes lo contamos, a veces para bien y a veces para mal, porque también hay gente que dice que esto que ponemos nosotros a veces de... Cuando hay una historia de estas, que si la grada, que si el público, que no se debe de poner, pues sí que se debe de poner. Yo soy partidario de ponerlo, no sé tú cómo lo ves, porque esa es la realidad y es lo que tenemos que ir un poquito poniéndole, pues acotándolo, ¿no? Correcto, al final son circunstancias que por suerte tampoco... Cada vez son más aisladas. Son más aisladas, para eso también tenemos herramientas y protocolos que nos dieron para que intentar erradicar ese tipo de situaciones en los campos de fútbol, que al final es un formativo. No podemos que eso sea el protagonista de la semana. Los protagonistas son los chavalites que están jugando, los críos que están formándose, aprendiendo y disfrutando, que es de lo que se trata esto. Y como ellos, los árbitros aprendiendo también su faceta en el campo en estos casos. Y, por supuesto, vamos a intentar erradicar ese comportamiento de campo y de grada, por supuesto, pero digamos que igual nos afecta más en la grada. Claro, fíjate tú que la pasada semana en el campo del Teis le dábamos la mejor acción
pues a una familia que estaba allí, ¿no? A un padre, una madre, o sea, un señor, una señora y dos adolescentes y alguno que debía de estar jugando en el campo del Teis, ¿vale? Digo alguno, o sea, algún jugador, algún familiar, hijo o lo que sea, y nos fuimos de allí sin saber, tú fíjate cómo cambia el prisma, ¿no? Sin saber realmente si el niño de esa señora jugaba en el Teis o en el Candeán, porque animaba por igual, aplaudía, se levantaba, o sea, lo vivía y dije, a esta mujer hay que darle un premio, porque eso también es pasión del fútbol y no será ahí solo... Al final es gente que va a ver fútbol. O sea, claro. Es lo que pretendemos y lo que queremos que un poco digamos claro. que hacer un poco de general para la gente. Al final un partido de fútbol es un partido de fútbol, yo entiendo, ¿sabes? Claro. Todos tienen su equipo, por supuesto. No, hombre, eso no hay, estás ahí, correcto, no siempre, te desahogas un poco, pero... Siempre hay, tu equipo favorito, por supuesto. Pero puedes animar pero sin insultar. Correcto, siempre con un respeto y con unos valores también, que al final lo que te dije antes, son chavalitos que se van a formar, van a aprender, y no queremos que aprendan a veces lo que se ve en la grada o lo que se ve de campo hacia afuera. Claro. Que yo también me he vuelto un poco auditor, como ves. Pues claro, yo estoy en la grada, estamos grabando y claro, estoy allí, estoy viendo lo que hace uno, el campo, no sé qué, anotando, pim pam, y claro, estoy viendo lo que se dice, lo que tal, igual. Claro, a veces hay que mutearlo, lo que se dice. En la cámara a veces hay que mutearlo porque se escuchan barbaridades. Y se escuchan barbaridades incluso al propio equipo, a los propios jugadores, ¿no? Cada vez, repito, menos. De la temporada pasada, la mitad para adelante, cada vez menos. Siempre hay algún exaltado, pero yo creo que al final esa pasión pues hay que disfrutarla de otra manera, como tú bien dices. Correcto, es que al final no hay otra, hay fútbol formativo para los chavales que juegan y fútbol formativo en este caso para los árbitros que empiezan, que van a empezar en breves y digamos que tenemos que tener un poco de empatía un poco con el mundo del fútbol a nivel general, no haciendo hincapié que jugador, entrenador, árbitro, al final el fútbol es fútbol, somos todos una y vamos todos al mismo barco en este caso. Desde luego que sí. Bueno, me voy ya con Raúl y con Jimena de nuevo. Oye, ¿por qué empezasteis en esto? Pues en mi caso, yo empecé con 16 años y pues tenía la curiosidad de ver cómo podía ser árbitro y dio la casualidad de que en ese momento también mi padre conoció un mítico grupo que tenía para irse a echar unas pachangas una vez a la semana, conoció a Modesto, que es ex árbitro asistente internacional, y pues me animó aún más... Te liaron, ahí te liaron. Liado más o menos ya estaba. No, bueno. Pero me animó más a ir y pues me pasé por la delegación para informarme de cómo tenía que hacer, me apunté y me hice árbitro. ¿Y tú, Jimena? Pues yo empecé hace 5 temporadas, que coincidía que justo se estaba jugando la Eurocopa en aquel momento, y nada, yo me pregunté, ¿qué habrá que hacer para estar ahí, para arbitrar? Sí, me vino de repente la iluminación y lo busqué en internet, me encontré con el cartel que se hace cada año en la delegación, convencí a mi hermano para que se metiese conmigo y a día de hoy seguimos los dos. Ah, ¿tu hermano también? Sí, también. Oye, y engancha esto, ¿no? ¿O no? Hombre, sí. Engancha como los jugadores que siguen ahí jugando hasta veteranos, ¿no? O... Sí, yo ya ¿Engancha lo del árbitro o no engancha? Yo ya te digo, yo empecé 2 temporadas compaginando el jugar, en mi caso fútbol sala y después una temporada fútbol 11 y me acabó enganchando más el arbitraje que jugar. De hecho, conseguí también que mi hermano se hiciese árbitro y a día de hoy hacen también... adeptos, esto, están ellos ya tal y hacen... Está lleno de hermanos, hay muchísimos hermanos. Muchos hermanos. Sí, siempre, sí, la verdad que sí. ¿Sí? ¿Y tú estás enganchada? ¿No? Yo la verdad que sí, o sea, por ejemplo, llegan las designaciones, nos las envían el martes y ya estás esperando a que te llegue el correo para saber el partido que vas a tener el fin de semana, entonces estás un poco con esa emoción ya de, vas bueno, a ver ahí, sí. Abres la aplicación y ves cómo hago yo, bueno, voy al partido tal, voy a ver ahí tal, a ver un poco a dónde voy, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que verlo, claro, hay que ver un poco. Oye, y el cartel, a ver si nos ponen desde control el cartel, porque me ha llamado la atención, porque llevamos eso, pues,
3 temporadas con esta, ¿no? Y, pues no sé, una media de 800 o 1000 partidos cada temporada que vamos a cubrir, que es lo que nos da, y nos hemos encontrado este fin de semana con ese aviso CTA Vigo. Si el árbitro no ha llegado 30 minutos antes del partido, de inicio de partido, que hay que llamar. Yo nunca he visto a ninguno llegar tarde, pero bueno, puede haber un... Sí, las circunstancias pueden ocurrir siempre, cualquier tipo de circunstancias en este caso. Y nada, fue una colaboración pensada entre, digamos que entre la Federación y el Comité, en este caso, la Delegación de Vigo, para intentar prevenir y adelantarnos a cualquier circunstancia que haya, problema que haya, y por supuesto que todos los clubes estén informados. En el cartel ya vista aparece el teléfono directamente, que es el teléfono de urgencias que tenemos. Sí. Y al final, pues oye, si en vez de tener que buscar ese teléfono, tener que llamar a alguien, lo tienes ahí directamente, y nos ahorramos, digamos, todos un tiempo que nos puede venir muy bien para que el partido no se dilate, para que al final en un campo pueda haber 4 partidos y empecemos a acumular retrasos y nos vayamos a un retraso muy grande, y todo lo que podamos ayudar, en este caso nosotros, pues aportando ese cartel, como la Federación, que nos ayuda con este tipo de cosas, pues bienvenido sea, y para los clubes creo que es mucho más fácil, un poco más de tranquilidad, porque sabes dónde tienes que ir directamente sin consultar a nadie, y todo mucho más cómodo. O sea, son puntuales. Sí, no podemos quejarnos. Raúl y Jimena a mí me tienen cara de que son, son unos chicos puntuales. No tenemos queja ninguna. Bueno, y aparte de esto, ¿qué hacéis en la vida? Porque yo cuando vienen los jugadores le pregunto siempre lo mismo, ¿no? Pues uno me dice que estudia, otro que trabaja, otro que no sé qué. ¿Qué haces tú, Jimena? Yo ahora mismo estoy estudiando un máster. Y bueno, y compaginándolo un poco también con esto, con arbitrar el fin de semana, estudiar y entrenar. Claro, que hay que entrenar, Raúl. Pues yo parecido, empiezo en 2 semanas el máster de formación de profesorado, y también estoy dando clases particulares a chavalitos que de vez en cuando me los encuentro en el campo. Claro, te los encuentras ahí, y hay que sacar una amarilla encima, a lo mejor, ¿no? Alguno después si toca. Me llega el lunes a clase y me dice, oye, que me pasó esto, ¿cómo...? Ya no te dice Arbi, te dice profe. Sí. Tú fíjate, Arbi, profe. Hombre, claro, porque al final esto no deja de ser algo de fin de semana, pero con proyección también, ¿no? Porque igual que un jugador nos puede salir de esos cadetes que hemos visto y que después nos lo encontramos por ahí en el Bayer Leverkusen y decimos, mira, este chaval, que yo le di el gol de la jornada, ¿no? Por decir algo, y ahí lo está, ¿no? Pero en el tema de árbitros igual, ¿no? Sí. Al final, en estos casos, digamos que puede ser muy diferente a un jugador, porque aquí nunca, en el arbitraje, nunca tendremos un Messi, un Lamine Yamal, porque el árbitro tiene que pasar por todas las categorías, por todas, no puede saltarse ninguna. Tiene que ir, pum, pum, pum. Desde empezando... O sea, aquí no juegas en el Corucho y te lleva al Barcelona. Ni aquí juegas en tercera regional, o sea, un árbitro no está en tercera regional y pasa a tercera división. No. Ni a primera división regional, ni siquiera. O sea, tiene que ir categoría por categoría. ¿Qué añade eso? Una formación, digamos, clara, digamos que saber al final enfocar situaciones, categoría por categoría, paso a paso, que es donde creemos que está el éxito al final de que una persona pueda llegar arriba, formándose bien en todas las categorías, en todos los ámbitos, con muchas circunstancias que le pueden ocurrir cada fin de semana. Bueno, este fin de semana, no sé si sabéis, en Barreiro, ¿no? En Celta Fortuna, el VAR fue el protagonista, ¿no? Fue el protagonista, yo estaba viendo el partido y efectivamente, el VAR fue el protagonista, tal, no sé qué, bueno, vale, perfecto. Eso del VAR, ¿cómo lo veis? Vosotros que no hay VAR en lo que pitáis habitualmente, pero ¿qué valoración hacéis a esto? Porque claro, ayer yo leía en la prensa, hoy por la mañana, ayer por la noche, que si es que el VAR estropea el fútbol, es que, bueno, lo de siempre. Bueno, ya no sé, ¿no? Pero ¿qué opinión? Bueno, al final, como comentabas, el Celta Fortuna es, digamos, un poco diferente, entre comillas, al VAR. Perdóname, que yo te digo una cosa, Yo este fin de semana hice de VAR no para el árbitro, para nosotros internamente, si era fuera de juego, si no era, porque claro, le dije a Tomás, que era el operador que estaba conmigo, mírame ese cría ahí. No, que va, estaba tal.
O sea, yo soy el VAR de las categorías inferiores, con la cámara al lado, mejor VAR que yo no hay. Pues sí, bueno, al final el Celta Fortuna, como comentabas, Claro. es diferente a los que ves en el fútbol profesional, es otro, Claro. tipo de VAR, entre comillas. Claro, pero lo pide el entrenador. Correcto, es el FVS, que eso va solicitado, es un challenge, digamos, solicitado a través del entrenador, o sea, por petición del entrenador. O sea, dice, "Ves, quiero VAR". Exactamente, tienen dos oportunidades, Claro. siempre y cuando pues digamos que la jugada que manifiestan para revisar sea acertada por ellos, no se le quita la oportunidad, o sea, seguiré teniendo dos. En caso de que el árbitro vaya a valorar y la jugada esté bien peritada, pues le retiraría esa digamos, como que ese challenge que se le llama, y le quedaría uno. Al final son jugadas solicitadas por el entrenador para revisar, no digamos que no es interpretación nuestra o Sí, digamos el desde otro árbitro lado. simplemente ve y verifica. Correcto, verifica lo que Que por lo que he visto en la mayor parte de los... es lo que había pitado previamente. O sea, muchas Nada. veces sí, al final también tenemos que tener en cuenta que las tomas de televisión, pues esto no es el fútbol profesional, tienen las que hay. Claro. En una cámara de primera división, segunda, tienes digamos, más cámaras, más aumentos, es diferente a este. Pero bueno, al final son herramientas que única y exclusivamente están para ayudar. O sea, Claro. yo creo que eso nadie puede ponerlo en duda. O sea, Claro. son herramientas para ayudar. Eso me llama a una reflexión. Qué difícil es cuando están estos árbitros pitando un fuera de juego, porque ahora no hay linieres, no hay... Qué complicado es. Y la grada lo ve tan fácil, y la grada lo ve tal, y en la grada te parece una cosa, y pues yo cuando a veces le digo, no anoto, y después voy a ver el clip cuando llegamos, y digo, no, pues no era fuera de juego, estaba bien pitado. ¿Te das cuenta? Pero qué difícil es allí, o sea, en directo, en vivo, pim, tomar la decisión y que pare o continúe el partido. Me encantaría que mucha gente se pusiera en medio de un campo sin asistentes Por eso. a ver fueras de juego. Es que eso es otra cosa. Eso es otro fútbol. No, pero por eso digo, o sea, que el VAR ese que pides nos parece mal. A una parte, otra no, pero bueno, por lo que he estado leyendo, bastante críticos con eso. Aunque ellos lo hayan pedido también en cierta fortuna y tal, pero bueno, estaban bastante críticos con ese asunto. Pero me estoy dando cuenta que al final, cuando va un árbitro allí con un silbato y a pitar, qué difícil lo tiene. Es que al final estamos hablando de que es una persona en el campo, una extensión de campo bastante amplia, y ver Es que encima, claro, hay campos tal, pero hay otros campos. Claro, al final vamos a campos que, o sea, al final esto no es de ir a campos pequeñitos, o o sea, No. puede tocar lo que sea. Sí, lo que toque. Lo que sí. toque, y ver un fuera de juego igual, sin asistentes, tú teniendo que girarte continuamente y verificar quién entra, quién no entra, y a veces que a los asistentes le pedimos la plena perfección, exactitud, y cuando ves una línea hay 3 centímetros o 1, pues imagínate una persona, Claro. un chico que está en juveniles. ¿Cómo se hace eso, Jimena? ¿Cómo se toma esa decisión? Ahí hay que ser, como dicen en la tele, mente fría, ¿no? Pim, pam. Es complicado. Tenerlo muy claro, ¿no? Sí, Ahí, o sea, pum, y ya está. A veces aciertas, a veces fallas. Es normal, ¿no? Y bueno, tienes que estar pendiente de muchas cosas, de eso, de la jugada, de los jugadores, del balón. Entonces, bueno, a veces acertarás y a veces fallarás, pero hay que pitarlo y estar seguro de lo que vas a pitar. Claro. Raúl. A ver, lo que dice Jimena, y que muchas veces tanto jugadores como grada se piensa que el partido solo se juega en un sector del campo, que lo que pasa en la otra mitad no cuenta, y puede haber un jugador rompiéndote el fuera de juego, o puede estar pasando cualquier otra Y digo cosa. yo, después acaba el partido, os metéis en el vestuario, os pegáis una ducha, os estáis cambiando para iros para casa o lo que sea, y a lo mejor os viene aquella jugada, o llegáis al vestuario, os ducháis y vais pensando en el siguiente partido que tenéis mañana o por la tarde. No. ¿Cómo es la...? O sea, siempre a veces tienes el run de una Te jugada va o algo en lo que sabes que fallaste y dijiste, guau, debería haber hecho esto, haber pitado otra cosa, o pasó esto y no lo pité, y te comes un poco la cabeza. ¿Sí? ¿Y tú, Raúl? Sí, a ver, siempre tienes esa jugada o dos jugadas en el partido que dices tú, pues igual podría haberlo hecho un poquito mejor, estar más encima, no acabas muy a gusto, pero sí que es cierto que tampoco puedes echarte toda la semana pensando en esa jugada, Claro. ni comer de la cabeza con un error, porque al final eso te va a llevar a que la semana que viene pues sigas pensando en ello y puedas volver a fallar o hacerlo peor. Otro Tienes que punto más que son personas, que después aún piensan si se han equivocado o no. También es de valorar. Es que, Porque claro, igual hay gente, no, es que esto después, nada, esto tal, y hombre, tampoco se van a hacer a la Kiri
un árbitro que se equivoca, ¿no? Que tampoco se están jugando la Champions y donde se está jugando la Champions tampoco. Pero está claro que la gente a veces no piensa al revés, como digo yo, ¿no? Sí, suele pasar ese tipo de circunstancias, que la gente piensa que lo que tú dices, llegamos a un campo de fútbol, pitamos, nos duchamos y nos vamos. Hoy en día, sobre todo, que digamos que la televisión está más extendida, te graban en cualquier lado, hay muchas cámaras, intentamos, por supuesto... Bueno, y después estén... están los de los árbitros tomando nota. También. Que el otro día vi yo a uno, yo no sabía qué era, y yo lo veía escribir, tal, veía pum, 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 después me informé y dije, coño, este es de... Sí, por supuesto, hay gente, directivos que los van a ver, claro, que están viendo los Al partidos final... y tal. Porque yo veía que escribía, ya lo vi 2 o 3 veces, este tío, ¿quién es? Tal. Y bueno, le pregunté al de turno, que estaba por ahí de confianza, me dijo, no, este es de los árbitros. Sí, están viendo claro, a los... tienen que valorar a la gente cuando oye, un posible ascenso, posible descenso. Es un ojeador, que es en los jugadores, pero en los árbitros. Pero yo no sabía, ¿ves? Es otra figura que llevo ya 3 temporadas y desconocía que estaba por ahí en los pues campos. Sí, cada vez intentamos que haya más en todos los campos, intentamos que sea más rutinario incluso, porque al final, lo que te comentaba antes, es el futuro, tenemos que estar pendientes de ellos y, por supuesto, que intentar que los que mejor entrenen, mejor arbitren, mejor físicamente, teóricamente, pues que lleguen arriba, es nuestro objetivo. Claro, bueno, nos quedan 2 minutos, tenemos ya que despedir, un poco como empezamos, ¿no? El asunto de que tenéis ahora mismo un grupo, ¿no? De que en breve van a examen y van a reforzar un poco la plantilla, ¿no? Sí, correcto, ahora mismo están ya en materia, están ya ya viendo reglas, viendo un poco de todo, cerrar el tema de asistentes. Como el carnet de conducir, están en la teoría. Básicamente. Ahí, ¿no? Luego ya la práctica es otra cosa. La práctica es ya formativa, yendo de linieres y sí, así, luego ¿no? tenemos una clase práctica en un campo de fútbol, pero con nosotros de instructores ya. O sea, con instructores que ya les enseñan cómo marcar, corrigiendo lo que tengan que corregir, pero sí que al final lo que viene siendo la práctica clara es un campo de fútbol, 11 contra 11 y un partido. Y ahí es donde verán que la práctica y la teoría, pues a veces no es lo mismo estudiarla que ponerla en el campo. Un minuto. El tema del silbato, que es otro mito que circula por ahí. ¿Siempre con el mismo silbato tenéis alguna cosa? ¿O como hacen los jugadores que se ponen la media al revés? Yo tengo varios, pero siempre uso el mismo, tengo que decirlo. Sí. Yo desde que empecé también solo uso el mismo. ¿Ves? A ver, cuando se le rompa tienen que cambiar. Esto es así, hoy hemos aprendido un montón de cosas, pero son curiosidades que a veces la gente dice, bueno, esto es cada día un silbato, ¿no? Pues mira, con el mismo. Tiene su historia, ¿no? Igual que el que entra y tiene una cosa, una pulsera o cualquier movida. Bueno, pulsera no, pero otro tema. Unas botas, que siempre las mismas o movidas de esas. Bueno, pues ya sabemos un poco más. Raúl, Jimena, muchísimas gracias. A ver, a final de temporada, si veo las tarjetas que habéis dado y os traigo aquí a ver cómo ha ido la temporada. Cristian, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y oye, enhorabuena a toda CTA Vigo, porque desde luego, por lo que estamos viendo, hacéis buen trabajo y eso es lo que hace falta también. Muchas gracias. Y a todos vosotros, se nos ha ido esta hora en Aquí hay Cantera, como toda la semana, ya sabéis, el programa por y para la cantera. Hoy hemos hablado de árbitros y ya sabemos un poquito más de los árbitros y hemos descubierto, lo que os decía hace unos minutos, que también son personas. Por lo tanto, vamos a ser todos coherentes cuando estamos por ahí, en las gradas sobre todo, o en las vallas del campo, que hacen más daño que la grada muchas veces, y no vamos a decir a veces esos improperios que decimos. Más que nada también por los que están dentro jugando, que suelen ser nuestros hijos. Nos vemos en 7 días. Adiós.